26 de junio del 2026, continuación del libro primero de Samuel. Añadió David a Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre vestidos y aprobó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó que si aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a Jehová y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y dame tu carne, a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y él entregará a nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vinieron a su paladín muerto y huyeron, levantándose luego de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Y hasta las puertas de Ecrón cayeron los heridos de los filisteos. Por el camino de Saharín hasta Cat y Ecrot, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Pacto de Jonathan y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonathan y David, porque él amaba como a sí mismo. Y Jonathan que se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudente. Y lo supo Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo.
y a los ojos de los siervos de Saúl. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir el rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y les agradó ese dicho, y también a David dieron 10.000, y a mí miles no le faltaba más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano a los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1.000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo, en Merab, hijo de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicha a Saúl, y le pareció bien a sus ojos, y Saúl dijo: Yo se la daré para que lo sea por lazo, y para que en la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: He aquí, el rey te ama, y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras al oído de David. Y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la lote, sino siempre juicios de filisteos, para que sea tomada venganza a los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes de que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prejuicios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, siendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor que David, y fue Saúl enemigo de David todos los días, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Saúl procura matar a David. Habló Saúl a Jonathan su hijo, y a todos tus siervos, para que matasen a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David, diciendo: Saúl
Mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonathan habló bien de David a Saúl tu padre y le dijo, no peque el rey contra tu siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han visto muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en sus manos y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste porque pues pecares contra la sangre inocente, matando a David sin causa. Y escuchó Saúl a la voz de Jonathan y juró Saúl, Jehová, Jehová que no morirá. Llamó Jonathan a David y le declaró todas esas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó. Y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David, para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David, diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó. Y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama. Le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, ¿está enfermo? Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, de aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Rama, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una campaña de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. En cuanto lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Rama, y llegando el gran pozo que está en Secud, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Naiot en Rama. Y fue a Naiot en Rama, y vino, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Rama, y él también se despojó de sus vestidos, y él también despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente de Saúl, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Amistad de David y Jonathan. Después David huyó de Naiot en Rama, y vino delante de Jonathan y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? Él dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna ninguna cosa hará, grande mi pequeña, que no me lo descubra, porque pues me ha de encubrir mi padre de asunto, no se será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonathan, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová, y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonathan dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonathan, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey y a comer
mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogo mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Y él dijere bien, entonces tendrás paz tu siervo, mas si se enojare, sabes que la maldad está determinada de parte de él, harás pues misericordia en tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonathan lo dijo, y Jonathan le dijo, nunca tal, nunca tal te suceda antes bien, y yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti. No te lo avisará yo, dijo. Entonces dijo, entonces David a Jonathan, ¿quién me dará aviso a su padre? Te respondiere ásperamente. Y Jonathan dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonathan a David, Jehová Dios de Israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esa hora, o el día tercero si resultare bien para con David. Entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan y aún le añada si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia, Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado por uno de los enemigos de David de la guerra, no dejes que el hombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, pacto, de la- pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová en la mano de David, a los de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y luego le dijo a Jonathan, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas, escondido el día que ocurrió ese mismo, y encontrarás junto a la piedra Tetzel, y yo tirará 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco, y luego enviará el criado diciéndole, ve, busca las saetas, y si dijera el criado, he allí las saetas, mas acá de ti, tómalas tú, vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, y se sentó el rey a comer pan, y el rey se sentó en su silla, como solía en el asiento junto a la pared, y Jonathan se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada porque se decía, le habría acontecido algo, y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonathan su hijo, ¿por qué no me ha venido a comer el hijo de Isaí hoy, ni ayer? Y Jonathan respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, y diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha matado. Por lo tanto, si he hallado gracia a tus ojos, permítame ir ahora para visitar a mis hermanos. Por eso pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan, y él dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido el hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviera sobre la tierra, y tú estaréis firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonathan respondió a su padre, y Saúl le dijo, ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho entonces Saúl? Le arrojó una lanza para herirlo. ¿De dónde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David? Y se levantó Jonathan de la segunda
Jonathan de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonathan al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasaba más allá de él. Y llegando el muchacho a, do- a donde estaba, más allá de él, y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonathan había tirado, Jonathan dio voces tras el muchacho, diciendo, no está la saeta más allá de ti. Y volvió a gritar Jonathan tras el muchacho, corre, date prisa y no te apresures. Y el muchacho de Jonathan recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonathan y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonathan sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonathan dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo Jehová, entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonathan entró a la ciudad. David huye de Saúl. Vino David a Noa, el sacerdote Abimelech, y me sorprendió Abimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David, y David el sacerdote Abimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envié y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados de un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes a lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no, tampoco pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo haré si los criados se ha guardado a los menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuando más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había, porque allí no había otro pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino otros panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día de que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Toed, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Abimelech, no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás de Elo. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en la danza diciendo, hirió Saúl a los miles, y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas, dejaba correr la saliva por su barba, y dijo a Aquis a sus siervos, he aquí veis que ese hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciste de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa.
Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí de él, y se juntaron con él los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que tienes haré de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Saúl mata a los sacerdotes de Noa. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a los siervos que estaban alrededor de él: Oí ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os dará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra, como mi hijo ha levantado en mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Not, a Abimelech, hijo de Ahitod, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Abimelech, hijo de Ahitod, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Not, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitod. Y él le dijo: Heme aquí, señor mío. Y él le dijo: Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan y espada, consultaste por él a Dios, para que levantase contra mí y se acechase, ¿cómo lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿Y quién entre todos sus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. El rey dijo: Sin duda morirás, Abimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente: Se guarda que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes y Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubriesen, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita, y aconteció a los sacerdotes, y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino, y a Noad, ciudad de los sacerdotes, hirió a filos de espada, hacía hombres como a mujeres, niños hasta los pechos, bueyes, asnos y ovejas, y todos los hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Abimelech, hijo de Ahitub, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida
y buscaré también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. David en el desierto. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David, ve ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí para nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y le causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el ephod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Ay, me ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras, y convocó a Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a los hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el ephod. Y dijo David, Jehová, a Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, y descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí. Descenderá, dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila, a mí y a mis hombres, en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán David. Entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado, de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zid. Y lo buscaban a Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en la busca de su vida, que estuvo en Ores, en el desierto de Zid, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Heros. Y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallaré la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aun Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zid para decirle a Saúl en Gaba, no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis venido con pasión de mí. Id ahora asegurados, mas conoced y ve el por qué se me ha dicho que el astuto es gran manera. Observa pues e informados de todos los escondrijos donde se oculta. Y volvé a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Araba, en el Araba al sur, del desierto, y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, descendió a la peña, y se quedó con el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado,
del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: Ven luego, porque los filisteos han hecho una gran irrupción. En el país volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre a Sela Jamalecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadid.